Bueno, hemos estado, como les dije, estudiando en junio el libro de Jonás. Es un libro que todos, en cierta manera, hemos escuchado. Un libro interesante, chiva. Algunos dicen que es un cuento. Algunos les cuesta un poco creer que esta historia existió, pero Jesús mismo confirmó que esto era una historia real, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que realmente Dios hizo esto y esta historia es real, creo que hace que el libro cobre más vida. Es muy chiva. Vamos a estar en el capítulo número 3. Vamos a empezar a leer versículo 1 y 2. Los que no trajeron Biblia van a estar ahí en la pantalla. Dice, la palabra vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que le voy a dar. ¿Alguien se acuerda por qué dice ahí, vino por segunda vez a Jonás? ¿Alguien se acuerda qué había pasado? ¿Ah? Tal vez hablemos duro para que todos escuchen. Dios ya le había hablado, ¿verdad? Le dijo, vaya a Nínive. Y el mae literalmente agarró en la dirección opuesta. Y ahorita vemos que Dios le habla. Cuando estaba preparando la charla, solamente se me vino algo. Fue algo lo que estaba hablando tal vez ahorita. Nosotros vemos demasiado, tal vez normal, o cuando venimos a Zoé y simplemente agarramos, ¿verdad? Un pasaje de la Biblia y podemos ver que, en cierta manera, ¿verdad? A veces Varo dice o otros dicen, esto es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Pero a mí personalmente, cuando me puse a pensar en este pasaje, ¿verdad? Que Dios vino y le habló a Jonás, simplemente me pareció impactante. Porque creo que a veces estamos tan acostumbrados, es tan normal para nosotros simplemente venir aquí a Zoe y saber que tenemos el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios, y lo leemos, lo estudiamos, y es como, hoy fui a Zoe y aprendí algo. Pero debería más bien de causarnos en nosotros como asombro. Podemos venir los miércoles y escuchar el mensaje de Dios. Dios nos habló. Había un pasaje que yo cuando lo leí hace años me impactó demasiado porque me hizo ver cómo estamos nosotros de acostumbrados y en la época cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Estuvo en el desierto. Dios le habló a Moisés, ¿verdad? Moisés estaba en el desierto caminando y en eso vio una zarza que es como una mata, pero sin hojas, como toda seca, pero ardiendo en fuego, no se consumía, no se quemaba. Entonces el maestro se quedó impresionado, se acercó y Dios le empezó a hablar y fue impactante para él, ¿verdad? Él tuvo que quitarse las sandalias que andaba puestas porque Dios le dijo, ¿verdad? Este es un lugar sagrado. Y después más adelante vemos la historia que Dios continúa comunicándose con las personas. Y me llamó demasiado la atención cuando estaba leyendo uno de los primeros libros de la Biblia que relata un poco esa historia en Deuteronomio, en el 5:24, cuando ya Dios le acababa de dar los mandamientos, ¿verdad? Moisés subió al monte, le habló, le dio los mandamientos, bajó y después Moisés dice esto, ¿verdad? En el 5:24, y dijiste, no lo voy a leer como dice ahí porque es como un poco viejo, el dijisteis. He aquí, puse esa versión porque me gustó como lo decía. Dice aquí, el Señor nuestro Dios, dice, ha mostrado su gloria y su grandeza. ¿Por qué ellos están diciendo eso? Porque ellos estaban abajo y estaban en el monte donde estaba Moisés y simplemente habían truenos, estaba nublado. O sea, había algo que estaba sucediendo demasiado grande ahí. Tanto que cuando Moisés bajó del encuentro que él tuvo con Dios, la cara brillaba tanto que la gente se asustaba. Él había estado un tiempo tan especial con Dios, se había comunicado tanto con Dios, que reflejaba algo que la gente se asustaba. De hecho, Moisés tuvo que taparse la cara. Y dices, he aquí el Señor nuestro Dios ha mostrado su gloria y su grandeza, ¿verdad? Al haber visto todas las cosas, y hemos oído su voz en medio del fuego. Y ellos estaban asombrados. Escuchamos la voz de Dios en medio del fuego. Dice, hoy hemos visto que Dios habla al hombre y éste aún vive. ¿No les parece increíble que nosotros tengamos el mensaje de Dios? Aquí lo tenemos, el mensaje de Dios. Yo lo puedo agarrar en mi casa y lo puedo leer. Yo creo que a veces no vemos esto así, ¿verdad?
si lo viéramos como realmente es, ir al cine sería aburrido, cualquier vara sería aburrido. A mí lo más chuzo que podríamos hacer es, "Mae, puedo escuchar el mensaje de Dios, puedo leerlo, puedo encontrarme con Dios en mi casa". Eso sí debería ser impresionante, ¿verdad? Por eso me llamó la atención tal vez introducir un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Dios vino y le habló a Jonás otra vez y le dijo, vaya a Nínive. Ya todos sabemos un poquito eh, por qué Jonás no quería con lo que hemos visto. Entonces dice, versículo 3, dice, y Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Nínive, hablemos de Nínive. Tal vez usted dice, "Man, ¿para qué vamos a hablar de Nínive?". Nínive representa algo que en cierta manera somos nosotros. Nínive era la capital de Asiria. Asiria era la potencia mundial, era el país, ¿verdad? Era el país más poderoso, más orgulloso, el que más tenía poder para hacer lo que le diera la gana en ese momento en el mundo. Era una ciudad grandísima, Nínive. De hecho, otras versiones no dice que era una ciudad grande, sino que dice que era sumamente grande. Creo que hay unas fotillas por ahí que no son, es como gráficos, caricaturas de lo que realmente era Nínive, porque ya no existe. Nínive tenía, era más o menos de longitud como de 13 kilómetros y todo alrededor estaba rodeado por una muralla de 30 metros de altura. Este techo puede tener 10 metros. 30 metros, o sea, 3 veces este techo no tiene ni 10 metros, tiene 5 metros si acaso. 30 metros, las murallas. ¿Por qué hacían murallas esas ciudades? Porque normalmente habían guerras, había mucha guerra, entonces las murallas eran como de protección. Y habían unos, de hecho creo que en una foto de esa se ven como unas torres, ¿verdad? Como cada 10 metros, esas torres medían 60 metros. Y eran torres donde habían gente vigilantes que vivieran en todas las partes donde no viniera nadie a atacar, pero básicamente era una ciudad sorprendente, impresionante, era una ciudad gigante, pero era una ciudad construida para la guerra. Estaba lista, por eso tenía esas murallas, porque estaba lista para enfrentar cualquier vara que pudiera venir. De hecho, leí que 1.400.000 hombres la construyeron y duraron 8 años en construirla. ¿Verdad? Era la potencia mundial, era el epicentro, era el lugar así donde todo el mundo hacía comercio, la cultura y la influencia a todas las demás naciones. O sea, era como la ciudad más cool. ¿Verdad? Es como ir a Seattle, donde salió, ¿verdad?, el grunge y salió Starbucks y todo eso, como que esa ciudad era tan importante, influyente, cool, que todas las demás ciudades imitaban, conocían, escuchaban, querían ser como Nínive. ¿Verdad? Traía demasiada influencia. Pero además Nínive no solamente era una ciudad demasiado grande, ¿verdad?, en edificios, en todo, sino que además era grande en maldad. Era una ciudad que la idolatría, ¿verdad? Que era la idolatría, que los más adoraban otras imágenes, dioses, sacrificaban gente a veces para dioses de ellos. Había demasiada prostitución, fornicación, había brujería, abundaba de gente, ladrones. Y sin embargo, otra de las cosas que era demasiado fuertes en ellos era que era súper orgullosa. ¿Por qué? Porque eran los más cool y además eran los más poderosos. Entonces, básicamente ellos se creían indestructibles. Ellos decían, ¿quién puede con nosotros? Somos Nínive. Entonces, por eso obviamente Jonás odiaba a Nínive, porque Nínive era una ciudad que todo el mundo, ¿verdad?, en cierta manera veía y decía, nadie puede contra Nínive. Y ellos mismos sabían lo que eran. Pero sin embargo, ¿verdad?, lo que vemos que Dios hace es, Nínive delante de Dios, si nos ponemos los lentes de Dios, Nínive era una ciudad que merecía el castigo de Dios. Le daba la espalda, era idólatra, hacía brujería, andaban llenos de prostitución, ladrones, mentirosos. Eran gente que era autosuficiente y eran ese tipo de, a veces que hemos escuchado nosotros. Yo tenía una foto muy buena, no sé si se acuerdan o la han visto ustedes, donde sale un mae hablando
acerca de Dios, de varas que la gente ha dicho, ¿verdad? Que no pueden, que ni siquiera Dios podría tenerlo. Sale una historia como el Titanic, ¿verdad? Que decía, ni aún este barco lo van a poder hundir. Ni siquiera Dios, perdón, fue lo que dijeron, como ni siquiera Dios podrá hundir este barco. Y al final, que ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? Y después un montón salían en esa foto, lástima que tal vez muchos de ustedes la han visto. Pero básicamente lo que dice la foto es, ¿verdad? Un montón de gente que ha retado a Dios. Y eso era Nínive. Nínive era una ciudad, ni siquiera Dios puede contra nosotros. Nosotros somos la potencia, nosotros somos aquellos que somos indestructibles. O sea, si había una ciudad que merecía el castigo de Dios, era Nínive. Y ya Dios lo había hecho. Ustedes se acuerdan un poquito de la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era una ciudad igual, ¿verdad? Totalmente desviada. Y en un abrir y cerrar de ojos, Dios dice que mandó fuego del cielo y fue destruida. Eso es básicamente lo que Dios le está diciendo a Jonás. Vaya y le dice a Nínive que la maldad de ustedes es así y va a ser destruida igual. Ese era el lenguaje que estaba usando Jonás, ¿verdad? Cuando iba a ir a hablarles a la ciudad de Nínive. Pero para mí, bueno, obviamente vemos esa historia, vemos cómo es el carácter de Dios, pero para mí algo sorprendente sucede. Primero que todo, ¿qué gana Dios? ¿Qué gana Dios en que Jonás vaya y le diga a la ciudad que va a ser destruida? Dios no gana nada. Ahora, no va a haber nada en especial para Dios, no va a ganar algo, no va a ser más especial Dios en que vaya y decirle a la ciudad de Nínive que va a ser destruida. Pero lo que más me impresiona a mí de esta historia, digamos, de esto que está sucediendo es que Nínive son aquellos que están ofendiendo a Dios y Dios hace algo. Dios toma iniciativa. Ellos no lo están buscando, ellos no quieren nada que ver con Dios. Es más, están diciendo, nosotros podemos sin vos, Señor. Nosotros somos la potencia mundial. Todo lo hemos logrado. Esta nación que hemos construido, estas torres, todo lo que puedes ver y todo lo que la gente teme de nosotros y han escuchado de nosotros, nosotros lo hemos logrado por nuestra cuenta. Ellos merecían el castigo de Dios y sin embargo Dios toma iniciativa y va y dice, Jonás, vaya. Y Jonás obviamente, ¿verdad? Es como nosotros. ¿A ustedes no les ha pasado eso, verdad? Que tal vez hay una persona que ustedes dicen, esta persona no merece jamás que yo le pida perdón o no merece jamás que yo me disculpe. Ella debería venir a disculparse conmigo. ¿No les ha pasado a ustedes? Tal vez ustedes dicen, si usted supiera lo que me hizo esta persona. Ustedes supieran lo que son estos compañeros míos, cómo me andan bulleando, andan hablando de mí, o estas viejas que me andan chismeando, o estos maes que andan diciendo un montón de cosas de mí, o estos que han tratado de destruir mi reputación, mi familia. Y a estos que merecen realmente que no los perdonen, que son los más, ¿verdad? Las personas más horribles que existen sobre la tierra, Dios va y toma iniciativa y le dice, yo no importa que estoy siendo ofendido, quiero que vaya a estos que me están ofendiéndoles y díganles que se arrepientan. A mí eso en realidad me impresiona. Yo les conté la semana pasada que me pasó una vara bastante difícil y creo que Matías por ahí me contó un día de estos que le pasó algo parecido. Él le quería hablar a alguien del Señor y al final la respuesta que él tuvo fue como, no me interesa, no me importa. Al final más se sentía súper mal. Yo les había contado que un día estaba en Mac y estaba preparando una charla, estaba ahí, tenía que ir a otro lugar para despejarme un poco y me tomé un café ahí y me puse a trabajar. Y en eso llegó un maecillo de la calle y empezó como a pedir plata. Yo le dije, no puedo darte plata, pero te puedo comprar algo de comer si querés. Me dice, no, las hamburguesas de aquí no me gustan, no saben a nada. Entonces me hace, bueno, si querés me compras algo de tomar. Yo, bueno, le voy a comprar algo de tomar. Hice la fila, el mae mientras hacía la fila conmigo lo echaron, porque no lo querían. Obviamente, olía hediondo, los clientes todos ahí, ¿verdad? Incómodos. Entonces yo le dije, tranquilo, espéreme afuera, yo le voy a llevar la vara. Entonces al final le compré algo
Y yo, qué tuanis, ma, voy a poder compartir con este ma un poquito, aprovechar este rato para compartir algo de Jesús con él. Y en eso, cuando empiezo a compartir con él, ¿verdad? Le digo, bueno, le doy esto, le digo, ma, ¿tenés un chance para? Me dice, ma, un poco de prisa. No, bueno, no importa, si quieres yo te acompaño mientras caminamos y hablamos. Y le empecé a contar una historia para enseñarle acerca de lo que significa la gracia de Dios. Y me acuerdo que este mae, ¿verdad? Empiezo a decirle, empiezo a contarle, se enoja. Y entonces yo, no, mae, tranquilo, no, no va a durar nada, ¿no? Y yo literalmente iba a durar 3 minutos, 4 minutos contándole la historia. Y entonces el mae, no, mae, es mucha hablada. Mae, si va a regalar algo, mae, y sobre la palabra, me dice, mae, no hable tanta mierda. Me dice, mae. Y entonces, mae, pero dame un toquecito, nada más, déjame que termine la historia. Y dice, no, la verdad, si quiere la comida de usted de vuelta, tome, dejes esto y yo me voy. No, déjatelo vos. Pero él me jaló. Claro, dentro de mí quería matarlo. Además, le acababa de comprar, ¿verdad? Comida y todo. Yo sentía que tenía derecho de compartirle algo a él, ¿verdad? Y además que era algo chivo, era algo de Dios. No le iba a tomar ni 5 minutos. Pero en ese momento lo único que quería era que pasaran así esos momentos que uno ni piensa lo que está pensando en ese momento, ni siquiera tiene corazón, que pase un bus y se lo atropella el mae o algo así, digamos. Tal vez la historia más trágica. Pero en ese momento, esa persona para mí era, ¿verdad? Como Nínive. Decía, mae. Y lo que Dios me enseñó con esa historia que estaba pasando yo era, así sos vos, así somos nosotros con Dios. Dios nos da, nos bendice. Así era Dios con Nínive, ¿verdad? Le da vida, le da aliento, le da alimento, le da todo. Y Nínive seguía en lo que estaba haciendo. Por eso Dios tenía todo el derecho de mandar a Jonás y decirle, arrepiéntanse, ustedes están por mal camino, la maldad de ustedes ha llegado sobre mí. Y lo más impresionante es que este mae, ¿verdad? Que me ofendió con todo lo que me dijo, con todo lo que me estaba, ¿verdad? En cierta manera, lo que me dijo para mí fue como una ofensa. Lo estaba bendiciendo, le estaba tratando de bendecir no solo con algo físico de comer, sino con lo que le quería compartir espiritualmente. Y el mal literalmente me dio a la espalda, me ofendió y jaló. Y yo siendo ofendido, si yo hubiera sido, lo que Dios está haciendo es aquel que va y lo busca. Y le sigue y le dice, mae, yo sé que me hablaste mal, pero toma 2 rojos, mae, para que agarres un bus y no te vayas caminando. Ahora es como el mae se va a quedar, pero ¿qué le pasa a este mae? ¿Cómo a pesar de lo que yo le acabo de decir y hacer, me sigue bendiciendo? Eso es lo que Dios está tratando de hacer con Nínive y hace eventualmente con nosotros. Y eso se llama gracia, ¿verdad? Está derramando gracia sobre aquellos que no merecen eso. Y eso para mí es impresionante. Nínive era esta ciudad, ¿verdad? Vemos que yo les había contado al principio, en la primera charla, que Nínive era una ciudad que cuando ellos iban a la guerra, literalmente mataban a todos, mujeres y niños. Y las mujeres embarazadas le abrían la panza, le sacaban el bebé. O sea, los más no tenían corazón. Y Dios a estos, ¿verdad? Como, obviamente, por eso les dije, ¿cuántas veces nosotros pensamos en alguien como diciendo, mae, este mae, yo jamás lo voy a pedir perdón? Es más, este mae debería venirme a pedir perdón a mí. Estos son los que deberían de venir a pedir perdón a Dios. Y Dios va y ofrece. Dios lo ofenden y va y los busca. Esto es lo que diferencia. Esto es demasiado chiva porque esto es lo que hace diferente el mensaje de la Biblia y del cristianismo a todas las demás religiones. Todas las demás religiones es mis esfuerzos para buscar a Dios. El cristianismo, el mensaje de la Biblia, el Dios de la Biblia es nosotros sin esfuerzos, dándole la espalda, viviendo como nos da la gana, Él desciende y nos busca. ¿Verdad? Si nuestro juicio fuera como el de Jonás, ese era el juicio de Jonás, Señor, no merecen. ¿Para qué voy a ir a hablarles? No merecen, estos más no tienen corazón, son perversos, qué cólera, no quiero ir a decirles a estos más el mensaje. Ojalá se mueran, ojalá pase el bus y lo atropelle, ¿verdad? Tal vez haya alguien que a ustedes les haya hecho mucho daño y que tal vez ustedes dicen, esta persona no merece.
El perdón no merece lo bueno. Pero lo que quiero que veamos, es como traté de apuntarlo ahora, es que nosotros, todos los que estamos aquí, somos iguales a Nínive. ¿Por qué? Porque es la misma imagen, ¿verdad? Dios diariamente, constantemente nos da. La Biblia dice que Dios sostiene todas las cosas, Jesús sostiene todas las cosas. O sea, Jesús dice en Colosenses que mantiene todas las cosas en orden. O sea, la naturaleza, el ecosistema, todo funciona. Nosotros respiramos, ustedes no coordinan si su corazón late o no. Ustedes no están pendientes. 60 latidos por minuto, sí. Pero no estamos, nos volveríamos locos pensando si el páncreas, el corazón, el estómago, si bajó la comida, si la comida ahí está. El organismo funciona por sí solo. Dios sostiene todas las cosas. Nos da aliento, nos da vida, nos da donde dormir, nos da para ir al cole, nos da todas las cosas. Si enumeramos y ponemos una lista de todas las cosas que Dios hace por nosotros diariamente, hasta aún cuando estamos dormidos nos impresionaríamos. Y sin embargo nosotros vivimos como Nínive. ¿Por qué digo que somos como Nínive? Tal vez usted dice, jamás, yo no soy como Nínive, yo no ando matando personas, no ando prostituyéndome, no ando, pero en cierta manera somos como Nínive nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos invencibles? Como Nínive. Nadie puede conmigo. Yo tengo un amigo hace como un año, el negro, viene aquí a Zoé. El negro ayer el lunes estaba contando, un estudio que tenemos, estaba contando que el mae cuando hacía karate, el mae era demasiado bueno. Entonces el mae literalmente dijo, yo me voy a dedicar a esto. Y entonces literalmente él dijo, ni Dios va a poder contra mí. Y él era ateo. ¿Y saben qué le pasó? Se quebró una pata y no pudo volver a hacer karate. Y eso lo llevó a conocer de Jesús. Muchas veces nos creemos invencibles. Muchas veces vemos lo que nosotros hacemos y decimos, todo esto que he logrado ha sido porque yo soy demasiado inteligente, porque yo soy demasiado sabio, porque mi familia ha trabajado lo suficiente, porque yo estudié tanto que por eso merezco esto. Somos igual a Nínive, ¿verdad? Si nos ponemos los anteojos de Jonás, no nos vemos malos. Pero si nos ponemos los anteojos de Dios, ahí sí entonces empezamos a ver lo imperfectos que somos. De hecho, Romanos 3, 10 y 11. Romanos 3, 10 y 11 dice, está en la pantalla también, dice, así está escrito. Dice, no hay un solo justo. O sea, ustedes dicen, no, pero yo conozco personas buenas. Bueno, con los ojos de Dios dice, no hay ni uno solo justo. Ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Otras versiones no dicen no hay justo, sino más bien dicen no hay nadie bueno. No hay quien haga el bien. De cierta manera podemos hacer cosas buenas, pero con los antiguos de Dios perfectamente dicen no hay nadie. Es más, de hecho, Santiago 2:10, dice, porque si una persona, el estándar de Dios, esto es el estándar de Dios, no el de nosotros, ¿verdad? El estándar de Dios, si una persona obedece toda la ley, o sea, es una persona que perfectamente nunca mintió, nunca tuvo malos pensamientos, nunca hizo nada malo en su vida, dice, pero un día falló en un solo mandato de ellos, de todos los mandatos, dice, va a resultar culpable frente a todos los mandatos de la ley. O sea, básicamente lo que Dios está diciendo es imposible que ustedes sean perfectos, buenos. No hay nadie. Y de hecho, pasa exactamente lo que pasó con Nínive. En el versículo 4 de Jonás capítulo 3 dice, Jonás se fue. Dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. Era tan grande que supuestamente duraba 3 días caminando, gritando
lo que va a decir aquí, dentro de 40 días Nínive será destruida. O sea, el lenguaje que estamos usando en Jonás es exactamente lo mismo lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. O sea, va a ser en un abrir y cerrar de ojos destruida. ¿Por qué? Por la maldad. Y eso es lo que dice Isaías 59:2, ¿verdad? Dice, pero las maldades cometidas por ustedes, o sea, dice, las maldades que nosotros hacemos diariamente, que no le damos gracias a Dios, que tenemos otros pensamientos que posiblemente a Dios no le agradan. Lo que quiero es que veamos que todos los que estamos aquí somos imperfectos, fallamos. Dice, las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios, así como lo tenía Nínive. Sus pecados han hecho que Él se cubra de la cara y no los quiera oír. Muchos de nosotros, y creo que no muchos de nosotros, todos nosotros somos igual que Nínive. Pero nos creemos, algunas veces no, pero algunas veces nos creemos invencibles, impenetrables, nos creemos los más cool. Voy a ser parte de los más cool y de los que más tienen influencia sobre otros, como era Nínive. O como Nínive pensaba, yo hago lo que me da la gana, a mí quién me va a decir lo que tengo que hacer. O como Nínive también decía, nadie puede conmigo. Retamos a Dios. Hay dos posibilidades. Dios fue tan bueno que mandó a Jonás a darle un mensaje a Nínive. Y tenía dos posibilidades en Nínive. Una, seguir con un corazón duro, ¿verdad? Haciendo lo que le da la gana y diciendo, no, Dios no puede contra mí tampoco. O Nínive podía hacer y decir simplemente, me rindo. Dios, yo no puedo contra vos. Me doy cuenta de mi maldad. ¿Verdad? Una era endurecerse, no atender la voz de Dios que estaba hablando por medio de Jonás. Y la otra opción es humillarse. Muchos venimos a Zoé, y esto es demasiado relevante para nosotros. Muchos venimos a Zoé diariamente, todas las semanas, los miércoles, algunos vienen miércoles y sábados, y muchos siguen siendo como Nínive. El venir a Zoé no nos cambia. El venir a Zoé no hace una diferencia. El venir a Zoé, escuchar el mensaje y que ese mensaje afecte nuestra vida es lo que hace diferencia. ¿Verdad? Podía estar Jonás dando vueltas en Nínive un montón de días más y dando el mensaje de Dios y el mensaje de Dios una y otra vez y no teniendo ningún efecto sobre Nínive. Tenía que suceder algo. La Biblia dice que esto me parece demasiado chiva. Dios, pónganse a pensar ustedes lo que estábamos hablando antes. Dios no ganaba nada en mandar a Jonás. Él no ganaba nada en decirnos a nosotros que estamos haciendo mal o que no estamos haciendo mal. Dios no gana nada. ¿Qué gana Dios? Pero hay un versículo demasiado chiva. Salmo 113. Creo que está ahí, Jonás. Salmo 113 dice, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? Que está sentado en... Eso es una imagen que no quiero que nos pongamos a pensar, imaginar esta imagen. Dice, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? Él está sentado en las alturas y dice, o sea, ojo la imagen, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y la tierra. O sea, Dios está en un lugar tan alto y es tan, ¿verdad? Grande y poderoso y su gloria es tan grande que la imagen que la Biblia dice es, cuando Él ve el cielo y la tierra, es como si Él se estuviera humillando. Pero Dios no solamente se humilla, sino que viene y nos habla. Y le habla a aquellos que, ¿verdad? Si usáramos los lentes de nosotros, no merecen que Dios les hable.
Y esta historia refleja algo demasiado chiva porque es el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Dios envió a Jonás, Dios tomó iniciativa a aquellos que lo estaban ofendiendo. Dios hizo lo mismo en el Nuevo Testamento. Aquellos que lo estaban ofendiendo, nosotros, Dios envió a su Hijo Jesús. Y es chivísima porque Dios no solamente, por eso el mensaje de la Biblia, el mensaje principal de la Biblia es más increíble todavía, porque no solamente envió a Jonás, que era imperfecto, envió a su Hijo, que era perfecto, que no merecía nada, merecía solamente el amor, la gracia, la misericordia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios trató a su Hijo como Nínive merecía ser tratado. Aquel que era justo completamente, nunca hizo nada malo, Dios hizo que recibiera el castigo que Nínive merecía. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Nosotros que merecíamos ese castigo, no nos lo dio a nosotros, sino que se lo dio a su Hijo. Por eso me encanta Romanos, creo que no sé si está ahí, así el final, ¿mae? Romanos 5, del 8 al 10. Voy a leerlo desde el capítulo 6. Romanos 5, dice, desde el versículo 6, dice, a la verdad, ahí no está el 6, pero ahorita llegamos al 8. A la verdad, como éramos incapaces, nosotros no podíamos, Nínive no podía salvarse, nosotros tampoco podíamos salvarnos por nuestra propia cuenta. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, dice, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Quiénes eran los malvados? Nosotros, ¿verdad? Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, ¿verdad? Lo que está diciendo básicamente es, Pablo está diciendo, es difícil que alguien muera por una persona que posiblemente creemos que es buena, aunque algunas veces nosotros vacilando decimos, yo daría mi vida por vos, pero a la hora de la hora, ¿verdad? Creo que jalamos corriendo, no vamos a dar la vida por esa persona. Pero dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez pueda ser que haya alguien que muera por una persona justa, una persona buena. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pero Dios muestra, es difícil que alguien muera por una persona buena, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos iguales a Nínive, no lo merecíamos, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando nosotros éramos aquellos que Jonás, básicamente somos aquellos que Jonás apuntaba, estos madres no merecen, estos madres te andan la espalda, estos madres andan haciendo estupideces, pensando tonteras, hablando mal de otras personas, chismeando, mintiendo. Además, prefiriendo las cosas creadas antes que a ti, Dios. Y Dios dijo, no importa, yo mi iniciativa mando a mi hijo y además lo sacrifico, lo mato, le aplico el castigo que ellos merecen para salvarlos. Y ahora sí viene, ese es el versículo que acaba de leer. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Ahora, hay algo importante. Veamos el resto de la historia de Jonás, capítulo 3, versículo del 5 al 9. Vean qué importante esto. Jonás llegó y habló el mensaje. Nosotros escuchamos el mensaje. Pero dice, y los ninivitas le creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor. Y se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey se enteró del mensaje que se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive
por decreto del rey de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, versículo 8, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Esto tiene un significado increíble porque lo que está diciendo es, ¿verdad? Los maes escucharon el mensaje y nosotros podemos escuchar el mensaje, podemos leer el mensaje a veces de Dios, pero lo que hizo la diferencia fue que ellos creyeron. Y ese creer no es, ¿verdad? Usted puede andar en San José y andamos caminando en San José todos y andamos entrevistando a toda la gente que vaya en Avenida Central y agarramos a todos y les decimos, ¿ustedes creen en Dios? ¿Usted cree en Dios? Todo el mundo va a decir sí. Probablemente tal vez el 98% te va a decir si yo creo en Dios. Ma, ¿vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ma, ¿vos crees en la Biblia? Sí, yo creo en la Biblia, ma. Todos decimos creer en Dios, pero hay una gran diferencia en creer en Dios a creerle a Dios, a su mensaje, como hicieron los de Nínive. Hay una gran diferencia en nosotros cuando venimos a Zoé aquí y no solamente venimos, nos sentamos, creemos, escuchamos, sino cuando realmente este mensaje penetra en nuestros corazones. ¿Verdad? Los de Nínive vemos que se vio reflejado en toda su vida. Había un amigo que contaba un día una historia, ¿verdad? Decía que hay un montón de gente que dice que cree en Jesús, ¿verdad? O que tuvieron un encuentro con Jesús. Y los más simplemente nunca se ve ninguna diferencia. Yo les había contado la historia de este mae que era un pandillero en Estados Unidos, que todo el mundo, eran los más temidos, y todo el mae fue a una reunión como esta, todo el mundo orando por él, lo siguieron visitando, al final él hizo una oración para aceptar y creer en Jesús, y al final resulta que este mae, Mick Cohen se llamaba, Mick Cohen seguía viviendo, ¿verdad? Pasaron unos meses y el mae seguía haciendo las mismas varas de gángster que seguía haciendo antes de ir a las reuniones. El mae seguía matando gente, el mae seguía, ¿verdad? Compartiendo con los mismos compas, el mae seguía la misma vida, solo que simplemente decía que ahora le había entregado su vida a Jesús. Hasta que el mae, después de haber vivido lo mismo por mucho tiempo, llegaron y le dijeron, bueno, es que de eso no se trata, ¿verdad? No podemos seguir a Jesús y siguiendo lo mismo. Y él me decía, pero es que ¿cómo? Hay políticos cristianos, hay artistas de cine que son cristianos, hay profesionales en deportes que son cristianos. ¿Por qué no va a haber un gángster que sea cristiano? Pero el hermano había entendido el mensaje, básicamente. Y creo que muchas veces pasa eso, ¿verdad? A veces lo que decía este amigo era, es como que yo les diga a ustedes, sorry, llegué tarde a la charla, que venía ahí cruzando Multiplaza y me atropelló un bus. Sorry, pero ya estoy aquí. Y usted dice, le acaba de pasar un bus por encima. Este mae, ¿cómo le va a pasar un bus por encima y seguir siendo, o sea, no le pasó nada? Y mi compa lo que decía, Jesús es mucho más grande que un bus. Jesús es mucho más grande que cualquier cosa que nos pase por encima. Si nos pasa realmente Jesús por encima, algo va a suceder en nuestra vida. No vamos a seguir igual. Y esto es lo que yo veo en Nínive, ¿verdad? Nínive escuchó el mensaje de Jesús, igual como nosotros posiblemente venimos a Zoé semana a semana, lo escuchamos. Si hay algo que no ha sucedido en nosotros de semana a semana, venir a Zoé y escuchar el mensaje o leer la Biblia, hay algo que está mal. Vemos que Nínive escuchó el mensaje, creyó y no dijo, bueno, yo creo el mensaje, y siguió haciendo lo que le da la gana. Nínive creyó y dice que literalmente cambiaron su manera de vestir, cambiaron su manera de caminar, su manera de dirigirse, aún las cosas que eran de valor para ellos. Pero en ese momento no era el banco, no era el carro que andaban, eran los animales, era lo que les daba de comer, era lo que los maestros transportaban. Todo lo que ellos tenían, ayunó. O sea, participó de lo que ellos estaban participando. O sea, eso nos refleja
la realidad de lo que significa creer en Dios, creer en Jesús. Significa algo que nos transforma a nosotros, desde adentro hacia afuera. Y además refleja algo demasiado chiva también, porque significa que el rey, bueno, dice la historia que el rey mismo, o sea, ¿qué significa? ¿Qué representaba el rey para ellos? El orgullo de Nínive, el orgullo de nosotros, el orgullo, aquel que nosotros era nuestro Dios en cierta manera. Todo lo que era el Dios de Nínive, aquello que admiraban, que respetaban, que seguían, eso mismo también se doblegó delante de Dios. Y eso es lo que refleja cuando nosotros verdaderamente tenemos un encuentro con Jesús. Todas las cosas de nuestra vida cambian. Hay algo entre nosotros que desde adentro hacia afuera nos transforma. Y no es algo como, ¿verdad? Muchas veces dicen la gente, qué difícil seguir a Dios, qué duro. A mí nunca nadie me dijo, tenés que dejar de fumar marihuana. La marihuana está mal. Si querés seguir a Dios y seguir en eso, no puedes seguir en lo mismo. Yo empecé a encontrarme con Jesús y simplemente me di cuenta que ya no me llenaban, ya no me traía satisfacción como lo hacía antes. Ya los lugares que yo iba antes ya no me llenaban tanto como me está llenando esto, venir a este grupo y aprender de Jesús y compartir con mis compas, ir a la playa, surfear y compartir con ellos de Dios. A veces creemos que tenemos que hacer súper esfuerzos, pero creo que el mensaje cuando penetra en nosotros nos cambia. Y eso es lo que pasó con Nínive. Y en ese momento vemos que termina en versículo 10, Jonás capítulo 3, versículo 10. Cuando Dios ve la reacción de ellos, cuando ve que verdaderamente su vida ha sido transformada y creyeron en ese mensaje, no porque dijeron yo creo, sino porque se notó en sus vidas, en todo lo que hay en el entorno de ellos, que habían creído ese mensaje, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Y esto refleja exactamente lo mismo con nosotros. Dios nos ofrece por medio de Jesús perdón, nos ofrece por medio de Jesús salvación, nos ofrece por medio de Jesús, ¿verdad? Ese rescate que vamos a poder estar con Él en el cielo, disfrutar de una vida increíble, sin enfermedades, sin nada. Pero obviamente cuando creemos en Jesús, lo que debería verse reflejado es que nuestras vidas cambien. Ahí Jesús decía, ¿verdad? No, el árbol se conoce por su fruto, decía Jesús. Dice, si un árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Si un árbol es malo, va a dar frutos malos. El árbol se conoce por su fruto. Y básicamente lo estaba diciendo porque había muchos que decían conocer a Dios y daban frutos malos. Y obviamente era como, no tiene sentido. Este madre dice que es un palo de mangos y está dando mandarinas, ¿verdad? Como que no tiene nada de sentido. Y básicamente eso es lo que estaba diciendo Jesús con nosotros. Si realmente creemos, confiamos y nuestra vida está en Él, vamos a dar un fruto que refleje que somos sus hijos. Pongámonos de pie. Creo que a mí en lo personal